Bienvenidos a Terror Interesante. Los siguientes videos son una recopilación de los videos que ya he subido hasta el momento sobre ataques de animales salvajes. Pensé que si no los has visto o quieres verlos nuevamente sin interrupción, esta sería una buena manera de hacerlo. Como siempre, se aconseja la discreción del espectador. En agosto del 2017, dos científicas estaban tomando muestras de la fauna y flora en el Reino Unido, cuando algo salió horriblemente mal. Esta es su historia. Se recomienda la discreción del espectador. Era una mañana normal de agosto en Spitsbergen, Svalbard. Dos jóvenes investigadoras, Scarlett y Julie, habían pasado las últimas 6 semanas estudiando los efectos del cambio climático en la flora y fauna dependientes del hielo. En el Círculo Polar Ártico, la estación de investigación del Reino Unido en Spitsbergen funciona anualmente de marzo a septiembre. Es una de las 14 estaciones operadas internacionalmente que forman una comunidad de investigación única en la isla. Investigadores de todo el mundo viajan allí para estudiar la geología y la ecología de este impresionante pero brutal entorno. Las temperaturas pueden descender hasta menos 20 grados centígrados y durante 4 meses del año, el sol no sale. A su llegada, cada investigador recibe conferencias sobre supervivencia ártica básica, incluyendo cómo operar un rifle, así como los peligros de uno de los climas más duros de la Tierra. Los osos polares a menudo están al acecho. Si visitas Spitsbergen por más de unos pocos días, es probable que veas uno de estos increíbles animales. Por razones de seguridad, es un requisito que cada grupo que se aventura a salir debe llevar al menos un rifle. Los osos polares están bien adaptados a este entorno implacable, tienen una capa de grasa de más de 10 centímetros de grosor y un pelaje tan grueso que los osos corren regularmente el riesgo de sobrecalentarse. Tienen patas de hasta 30 centímetros de diámetro que les ayudan a caminar por la nieve y les permiten ser nadadores expertos. Sus garras, cada una de 5 centímetros de largo, ayudan con la tracción en el hielo marino, así como a agarrar presas resbaladizas. Los machos adultos pueden pesar hasta 600 kilogramos y las hembras casi la mitad. Cuando está parado sobre sus patas traseras, un macho adulto puede superar los 3 metros de altura. Charlotte y Julie, dos investigadoras del Reino Unido, estaban empacando su tienda después de semanas en el campo. Debían caminar aproximadamente 1 milla de regreso al fiordo donde estaba amarrada su lancha motora. Desde allí, cruzarían el agua hasta la base de investigación, donde esperaban una ducha y un cambio de ropa. Ocupadas empacando sus pertenencias, apartaron la vista del horizonte durante demasiado tiempo y no pudieron ver a un gran oso polar macho acercándose desde el norte. Ambas mujeres saltaron cuando el oso estaba a solo 20 metros de distancia y el oso levantó la cabeza para oler el aire. Sus increíbles sentidos olfativos pueden oler una foca en el hielo a 20 millas de distancia y puede ver tan bien como un humano. Instintivamente Charlotte agarró el rifle, le quitó el seguro y disparó un tiro de advertencia al aire. El oso polar se estremeció y se dio la vuelta brevemente. Ambas mujeres se pararon juntas, recuperando el aliento, mirando atentamente, y luego, para su horror, el oso se volvió hacia ellas y comenzó a torpecerse. Charlotte disparó un segundo tiro al aire e intentó cargarlo de nuevo, pero ya era demasiado tarde, el oso estaba sobre ellas. Julie gritó y arrojó sus mochilas al oso, esto lo distrajo lo suficiente como para que las mujeres se retiraran. Pero estaban atrapadas, detrás de ellos solo flotaba ominosamente hielo en el helado mar Ártico, y frente a ellos, un oso macho muy hambriento. No tenían otra opción. La cabeza baja del oso se balanceó suavemente de lado a lado mientras saqueaba sus pertenencias. Los osos polares cazan predominantemente focas, son depredadores de emboscada, confiando en las focas que aparecen a través de los agujeros de respiración en el hielo. Durante la temporada de aguas abiertas, en la que se derriten grandes volúmenes de hielo, los osos polares pueden tener dificultades para encontrar comida y menudo ayunando durante varios meses. Esto es cuando están en su momento más peligroso. Cuando las focas son más difíciles de cazar, se sabe que los osos hurgan a menudo devorando los cadáveres de ballenas de Groenlandia y morsas. Agresivos y muy hambrientos, los osos polares machos se convierten en cazadores oportunistas. En unos momentos, el oso cargó contra las dos chicas en el hielo. Sus orejas clavadas hacia atrás, su cabeza baja y corriendo hasta 25 millas por hora. Se lanzó a la pareja. Charlotte fue arrojada al agua. Cuando resurgió, escuchó el grito espeluznante de su amiga y el crujido de sus huesos, cuando el oso polar hundió sus caninos de 5 centímetros de largo en el cráneo de Julie, con la mordida más fuerte de todos los osos. Julie murió en cuestión de segundos.
Charlotte se revolvía en el agua helada, su pesada ropa térmica la arrastraba hacia abajo, sus músculos se agarrotaban y sus respiraciones eran cortas y desesperadas. Se agarró a una repisa de hielo y logró levantarse mirando hacia atrás por encima del hombro, y notó que el oso estaba a solo 5 metros de distancia. Resopló y trató de ponerse de pie, pero su cuerpo gritaba de dolor y a la vez jadeó por aire agarrándose el pecho. Cuando logró recuperar el aliento, se sentó y el hocico del oso ahora estaba rojo brillante y goteaba el cuerpo de Julie inmóvil sobre el hielo. Charlotte se volteó y vomitó, y reunió todas sus fuerzas y se puso de pie. Se las arregló para saltar de nuevo sobre el hielo sólido, pero cuando aterrizó, dejó escapar un grito, descubrió una gran herida abierta en la parte inferior de su pierna, una de las largas garras del oso debe haberla atrapado cuando se abalanzó. Charlotte se quitó la chaqueta mojada y se ató las mangas del brazo alrededor de la parte inferior de la pierna. Necesitaba moverse ahora. De vez en cuando, el oso polar que todavía se daba un festín con el cuerpo de su amiga se detenía y miraba a Charlotte. Era interesante que el rifle hubiera sido arrojado al agua durante el ataque. Charlotte tenía que tomar una decisión, caminar de regreso hacia el oso y encontrar su radio entre sus pertenencias o hacer un descanso para ello. Ella decidió llamar por radio en busca de ayuda. Acercándose poco a poco al oso, Charlotte rebuscó cautelosamente en su mochila, sacó la radio y llorando por la línea crepitante, Charlotte dio un suspiro de alivio cuando sus colegas de la estación reconocieron su llamada de ayuda. Charlotte comenzó a cojear lejos del oso, una vez más estaba dejando un rastro de sangre roja brillante en la nieve blanca prístina. Cada vez que el oso levantaba la cabeza para mirar a Charlotte, su corazón se detenía. La descarga inicial de adrenalina estaba desapareciendo ahora, y la lesión de Charlotte era insoportable. Deteniéndose de vez en cuando para apretar su herida, respiraba profundamente y reunía las fuerzas para seguir adelante. A lo lejos, Charlotte podía escuchar un leve sonido retumbante, se hizo cada vez más fuerte hasta que en el horizonte pudo ver un helicóptero, agitó los brazos frenéticamente sobre su cabeza y gritó tan fuerte como pudo. El helicóptero se acercó a la investigadora herida y al mismo tiempo Charlotte miró hacia atrás y vio una vista que congeló la sangre en sus venas, el oso polar avanzaba hacia ella. Inmediatamente se volvió y corrió. El oso estaba avanzando rápido, ¿era este el final? ¿Era así como iba a ser recordada? Ella gritó al helicóptero y justo en ese momento sonaron 2 disparos, alguien disparó desde la puerta del helicóptero y golpeó al oso polar en el pecho. Charlotte vio a la gran bestia a tientas y caer al suelo cubierto de nieve, dejó escapar un profundo gemido gutural, respiró hondo y se quedó quieto. El proyecto de investigación de Charlotte había llegado a un final devastador y trágico, y aunque algunos intentan preservar este hábitat increíble y vital para las especies que vivían allí, haríamos bien en recordar que este es su hábitat, no el nuestro. En el video anterior que hice de la geóloga que tuvo un encuentro con un oso negro, comentamos que hay que ir armados a estos sitios. Sin embargo, estas mujeres estaban armadas y aún así, una de ellas murió y la otra por poco corre la misma suerte. ¿Qué opinan de este incidente? Déjamelo saber en los comentarios. Bienvenido de nuevo a Terror Interesante. En 1998 un hombre andaba caminando por un sendero en Colorado, cuando algo salió horriblemente mal. Esta es su historia. El episodio de hoy nos lleva al Parque Estatal Roxborough a 16 kilómetros al sur de Littleton, Colorado. Este estado de Estados Unidos es en gran parte arbustos de salvia, pero también tiene otros tipos de arbustos aquí y allá. Situada en las estribaciones del frente este de las montañas rocosas, hacia el este del parque hay altas llanuras y hacia el oeste hay grandes montañas. La ciudad más grande del estado, Denver, está a solo 40 kilómetros al norte y se puede ver mientras sube las colinas sobre el parque. El parque consta de no mucho más que una serie de senderos con buenas vistas y, a veces, algo de soledad. Los animales de la zona incluyen ciervos, alces, osos negros, antílopes y leones de montaña. Andy Peterson, de 24 años, se había mudado a Littleton, Colorado, en 1998 para comenzar de nuevo su vida. Había buscado un empleo confiable y le costó encontrarlo. Cambiar de ubicación era frecuentemente difícil, por lo que Andy pasó mucho tiempo caminando por senderos para aliviar el estrés. No le costó nada y despejaba su mente cuando caminaba. Su parque local favorito para caminar era el Parque Estatal Roxborough. Andy había buscado un trabajo decente y finalmente encontró uno, como guardaparques, lo que le venía bien ya que le encantaba estar afuera. Tomaba una caminata semanal en el parque para romper la monotonía y entretenerse. Andy normalmente esperaría un momento en que no hubiera nadie más allí,
pero ese día pasó junto a 4 mujeres mayores en el camino hacia abajo mientras se dirigía por el sendero. No le prestó mucha atención a las mujeres a medida que pasaba, centrándose en su ascenso a la cima y pasando su tiempo relajándose. Cuando llegó a la cima, encontró su roca favorita para sentarse y comenzó a disfrutar de la vista. Después de descomprimir un rato, Andy comenzó el descenso de regreso a su vehículo. Mientras doblaba una curva en el sendero, miró por el sendero y debajo de un gran pino ponderoso vio algo como de pelaje marrón y escuchó varios crujidos. Pudo ver que era un león de montaña que había matado a un ciervo justo al lado del sendero y se lo estaba comiendo. El gran felino miró por el sendero en dirección a Andy, pero inmediatamente volvió a masticar el cadáver. En ese momento, Andy realmente reconoció lo cerca que estaban los dos y que no tenía armas para defenderse. No tenía arma de fuego ni repelente en aerosol. Se metió la mano en el bolsillo y sacó lo único que podría usar como arma, su multiherramienta. Andy rápidamente comenzó a desplegar todas las herramientas que pudo. Extendió todas las cuchillas, sierras y destornilladores y llegó a la última. Tomó un poco de presión, pero ruidosamente todo encajó en su lugar. Tan pronto como el clic de esa herramienta deslizándose en su lugar llegó a las orejas del león de montaña, desapareció. Andy buscó rápidamente en el área, pero misteriosamente el gato apareció a menos de 10 metros de él parado en medio del sendero. Los ojos del gran felino miraron directamente a los de Andy y se sintió algo hipnotizado por ellos. La intensidad en la mirada del gato comenzó a abrumarlo y comenzó a retroceder lentamente por el sendero. La pareja avanzó lentamente por el sendero hasta que la curva comenzó a oscurecer su contacto visual. En ese momento, el león de montaña se acercó rápidamente a Andy. Comenzó a gritarle al león para tratar de asustarlo, pero venía tan rápido que no podía hacer nada. Tan pronto como el león vio a Andy, comenzó a caminar lentamente hacia él. Los ojos del león de montaña ardían con intensidad y enfoque mientras se dirigía hacia Andy. Saltó hacia él y él lo esquivó mientras corría hacia atrás. Luego saltó de nuevo y lo esquivó de nuevo continuando por el sendero. El gran felino continuó caminando hacia Andy hasta que encontró un lugar para saltar hacia él nuevamente. En este punto del sendero, Andy no tenía espacio para esquivar y el león se estrelló contra él y los lanzó a ambos 3 metros cuesta abajo del sendero. Las patas traseras del puma se clavaron en la carne de Andy cerca de su sección media, mientras que las garras delanteras del gato estaban enterradas en su cuello. Cuando el gato clavó sus garras en el cuello de Andy, escuchó que los huesos de su cuello se agrietaban y estallaban por la presión. El león luego sujetó sus mandíbulas en la parte superior de la cabeza de Andy y comenzó a rastrillar su cuero cabelludo de su cráneo, con sus mandíbulas inferiores colocadas justo encima de su ceja. Mientras Andy luchaba contra el agarre del león, miró directamente a los caninos de su mandíbula inferior. El aliento del león olía a carne podrida y animales muertos. Andy sabía ahora que el león no estaba tratando de correrlo o mantenerlo alejado de su presa. Estaba tratando de matarlo y comérselo. Afortunadamente, todavía se aferró a la multiherramienta en su mano y comenzó a tratar de alcanzar por encima de su cabeza con ella y apuñalar al puma. Golpeó repetidamente la herramienta contra el cuello y la cabeza del gato, pero sintió un dolor agudo en la articulación de su dedo cuando se cerró en su dedo y lo cortó profundamente. El león de montaña soltó sus garras de su cuello y rápidamente lo cortó en la cara, abriendo una laceración de 10 centímetros desde el interior de su ojo izquierdo hasta su mejilla. Con solo un borrón de golpes con sus patas, el león abrió amplias heridas en su cuero cabelludo y cara. Cuando Andy sintió alrededor de la cabeza del gato algo a lo que agarrarse, sintió la apertura de los ojos del gato. Metió su dedo en el ojo del gato tan fuerte y tan lejos como pudo. El gato dejó escapar en voz alta un largo chirrido y trotó por el sendero unos pasos. Andy miró el ojo del gato y vio que estaba blando y gris por haberlo golpeado con el dedo. Rápidamente se puso de pie y recogió una roca de tamaño mediano y la arrojó al lado del león. El león se retiró unos pasos más lejos. Andy sabía que solo tenía unos momentos para escapar, así que comenzó a correr por el sendero. Mientras se apresuraba por el sendero, arrojó sangre por todas partes. Cuando volvió a rodear el sendero, pudo ver que el león ahora estaba de regreso a donde inicialmente lo vio en el cadáver de ciervo a pocos pies del sendero frente a él. Continuó corriendo más allá del león de montaña y su comida y tan pronto como lo pasó, el león comenzó a seguirlo por el sendero. Andy comenzó a entrar en pánico ya que sabía que no tenía la fuerza para luchar contra el ataque del león de nuevo. Indicó que mientras miraba alrededor de los arbustos para localizar al gato, vio el rostro de Jesucristo. Esto lo energizó para seguir yendo a un lugar seguro. Mientras continuaba por el sendero, finalmente se acercó a las mismas 4 mujeres que había pasado por el sendero.
Estaban cerca del final del sendero e inmediatamente lo abrazaron para arrastrarlo la última media milla hasta los estacionamientos en el comienzo del sendero. Las mujeres llamaron al 911 para pedir ayuda médica de emergencia para Andy y lo llevaron al hospital. Los cirujanos colocaron 70 grapas y realizaron cirugía plástica para restaurar la parte de la cara de Andy que fue dañada en el ataque del león. Andy todavía disfruta del senderismo y se ha convertido en un orador inspirador, un cristiano devoto. El león de montaña escapó a cualquier esfuerzo por localizarlo y aparentemente le faltaba un ojo, lo que probablemente fue una sentencia de muerte a corto plazo para él. Según el tamaño de la impresión y otras dimensiones tomadas de la evidencia del ataque, los biólogos creen que el león de montaña pesaba aproximadamente 77 kilogramos en el momento del ataque. Un leñador en Colorado estaba durmiendo en su casa rodante cuando de repente fue atacado por un oso negro hambriento. Esta es su historia. La montaña Wow, Colorado, es una cumbre en el Bosque Nacional San Isabel decorada con montañas empinadas y dentadas bañadas en su mayor parte por pinos y abetos. Cerca de sus bolsas de agua, el hermoso paisaje de montaña además cuenta con hermosos bolsillos de álamos y arbustos de bayas, así como bolsas de sauce. También es el hogar de una variedad de vida silvestre de América del Norte que van desde hermosos herbívoros como ciervos, alces y un número desconocido de osos negros. Hay muchas personas cuyas carreras implican la vida al aire libre, y un ejemplo perfecto de una de esas personas no sería otro que Colin, un leñador que siguió los pasos de su padre y continuó el legado familiar de cosechar madera de los puestos de madera. Después de varios años de trabajar en la montaña Wow, Colin habló sobre una serie de incidentes relacionados con osos. Esto incluyó un incidente en el que un oso había logrado entrar en su camioneta y devoró sus suministros de alimentos. Los osos son omnívoros y son tan oportunistas como los cazadores más capaces. El 90% de la dieta de un oso negro consiste en materia vegetal como bayas, nueces y bellotas. En términos de carne, los osos en su mayoría comen insectos y carroña, pero no dudarán en hacer una comida rápida con pequeños roedores como ratones o, cuando se presente la oportunidad, basura dejada por los humanos. También ha habido casos donde los osos negros en particular, se han enfrentado a los humanos de una manera puramente depredadora, con intenciones de consumirlos. En otras ocasiones, Colin veía osos aparecer alrededor de su casa rodante durante la noche, buscando comida descaradamente mientras rascaban y olfateaban alrededor de su campamento. A pesar de tener la previsión de asegurarse de que el exterior de su camper estuviera libre de cualquier posible atrayente de osos, más tarde le quedó claro que era su poderoso sentido del olfato lo que los atraía a su propio suministro de alimentos en su casa rodante. Desde 1988, sin que Colin lo supiera en ese momento, 4 osos negros molestos habían sido marcados y sedados en la montaña Wow. Con los osos frecuentando su campamento con más frecuencia, sus temperamentos también comenzaron a mostrar cambios notables. Los osos olfateaban en busca de comida por la noche, mostrando cada vez menos miedo a medida que pasaban las noches. Parecía que los osos ahora habían visto a Colin como una parte normal de su entorno, lo que significaba que ya no necesitaban ser cautelosos o temerosos de su presencia. El viernes 13 de agosto de 1993, Colin había estado en su casa rodante, recuperándose de una fuerte gripe que había contraído mientras cosechaba pinos Lagpole, una tarea que tiene un costo aún más duro en el sistema inmunológico cuando se trata de combatir enfermedades. Para colmo, Colin también había estado durmiendo en el techo de su casa rodante durante las últimas noches, ya que tenía miedo de los osos que ahora habían perdido todo el miedo que tenían de él. Mientras preparaba la cena en su estufa, Colin comenzó a pensar en sus opciones: pasar la noche en el techo en la noche fría mientras aún se recuperaba de una enfermedad, o arriesgarse y dormir dentro del camper ya que ningún oso había irrumpido en las noches anteriores cuando había estado durmiendo en el techo. Recordando que un amigo le había prestado recientemente un rifle de alto calibre capaz de derribar osos, Colin sintió una sensación de seguridad envolver sus emociones, lo que junto con su cuerpo que estaba fatigado por luchar contra su enfermedad, lo hizo decidir sucumbir a las comodidades de su camper. Ingirió un medicamento para la gripe, se acostó en su cama, apagó las luces y comenzó a caer en un sueño profundo. A medida que la brisa nocturna llevaba el aroma de la cena que había cocinado a través del valle, finalmente se encontró en las narices de los osos en los alrededores.
Es importante tener en cuenta que los osos pasan la mayor parte de sus veranos aumentando de peso en preparación para un largo invierno de hibernación. Este oso en particular, sin embargo, era solo un oso negro de 108 kilogramos, que tuvo poca suerte en el invierno, dejándolo débil para luchar por el dominio sobre otros machos fuertes y bien nutridos, y por supuesto, demasiado hambriento en un momento dado para ignorar una oportunidad para una comida fácil. Fue este mismo oso el que se sintió atraído por el aroma que se filtraba desde todos los ángulos del camper de Colin. El oso se acerca curiosamente al camper, buscando huecos o bolsas de aire donde el olor de la comida era más fuerte, y sus ojos se fijan rápidamente en el espacio debajo de la puerta de la casa rodante. Aunque se sabe comúnmente que los osos negros se alejan de los humanos, cuando un oso negro ataca, esto suele ser un ataque depredador, aparte de los casos en que están protegiendo a sus cachorros. Si un oso negro te ataca, lo mejor que puedes hacer es defenderte, porque haciéndote el muerto como lo harías con un oso pardo, en la mayoría de los casos, no funcionará. Esto es por si algún día tienes la mala suerte de ser víctima de un oso negro atacante. El oso comienza a curiosear en la puerta con sus garras, tratando desesperadamente de eliminar la barrera entre él y la comida que está oliendo. Colin se levanta de su cama, reconociendo instantáneamente el peligro de las circunstancias. Cuando la puerta comenzó a doblarse y romperse, Colin rápidamente agarró el rifle que su amigo le prestó y disparó un tiro a través de la puerta con la esperanza de hacer contacto con el oso, pero la intromisión no se detuvo a pesar de esto y a su vez se volvió aún más agresiva. La cerradura de la puerta finalmente se somete al poder del oso y la puerta del camper se abre. A pesar de que la comida estaba en la encimera de la cocina y en la nevera, el oso lo evitó por completo y, en cambio, fue directamente hacia Colin, que estaba congelado en estado de shock cerca de su cama. El oso comienza a arañar y morder a Colin, tirándolo al suelo. Su respuesta de lucha o huida se activa, lo que le permite reunir la energía que su cuerpo enfermo necesitaba para al menos darle la oportunidad de procesar una salida de la situación. Colin lanza puñetazos al oso con sus brazos fatigados sin ningún efecto, y la bestia lo tira al suelo, a luchar por su propia vida. El pobre Colin no tenía ninguna posibilidad. El oso fue por el golpe mortal, apretó su boca alrededor de la cabeza de Collins, lo que aplastó su cráneo instantáneamente, terminando con su vida inmediatamente, permitiendo que el oso procediera a consumir su cuerpo. Las autoridades dijeron más tarde que el ataque podría haber sido depredador, pero también podría haber sido la forma en que los osos afirmaron su dominio sobre Colin. Los investigadores también revelaron más tarde que el oso probablemente consumió el cuerpo de Collins en 3 intervalos, parcialmente en el camper inmediatamente después del ataque, y luego regresó 2 veces en los días siguientes para terminar el trabajo. El cuerpo de Collins fue encontrado a unos 30 metros de la entrada de su casa rodante. Su cuerpo casi fue comido hasta los huesos. Los amigos que sabían que Colin había estado luchando contra la enfermedad se presentaron en la casa rodante para visitarlo y ver si se había sentido mejor, y para su sorpresa y horror, todo lo que vieron fueron sus restos ensangrentados, lo que los llevó a alertar inmediatamente a las autoridades sobre el fallecimiento de sus amigos. Los oficiales de manejo de vida silvestre más tarde colocaron una trampa de captura cerca del remolque de Colin y poco después lograron capturar y matar al oso que se cobró la vida del joven maderero. El animal de 108 kilogramos fue identificado por una herida de bala que tenía en su costado, que coincidía con el tamaño del agujero de bala que Colin había disparado en la puerta del camper. Para asegurarse de que atraparon al oso correcto, el animal fue sometido a un análisis de sangre para detectar una proteína específica que está presente después del consumo de carne humana, y para su sorpresa, no había tal proteína presente en el sistema del oso. Al regresar al sitio para una investigación aún mayor, más tarde se descubrió que las huellas del oso que había matado a Colin eran de hecho de un oso más pequeño, y después de realizar una necropsia en el animal, confirmaron que este oso no era de hecho uno desnutrido como el que atacó a Colin, sino un oso fuerte y saludable que simplemente se confundió con el culpable original. Si llegaste hasta aquí, solo quería agradecerte por verlo. Este es el 4º video sobre ataques de animales, así que si te gustó este video, es posible que desees ver los otros videos de la serie. Si desea apoyar el canal, dale a este video un me gusta y suelte un comentario en la parte de abajo. Si eres nuevo aquí, bienvenido a Terror Interesante. Si este es el tipo de contenido que disfrutas, espero que consideres suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de mis subidas semanales. Una vez más, muchas gracias por vernos y espero verte en la próxima.